Buenas noches, doctor. El día de hoy, mi compañero Caleb Daniel Suazaga Quispe y mi persona Dina Caidel Juli Narico vamos a realizar unas breves definiciones de lo que es la criminología y la criminalística, conjuntamente con la diferencia que estas dos van a tener, ¿no? Para empezar, vamos a definir la criminalística, que pues básicamente es una disciplina auxiliar del derecho penal y del proceso penal que se encarga básicamente de descubrir, explicar y probar un hecho delictivo mediante métodos científicos y técnicos que se van a tener. Vamos a tener diversos autores, entre los principales tenemos a Hans Grosso, Manuel Osorio, Juventino Motiel Sosa, Edmund Lockhart. Vamos a tener a Hans Grosso, que básicamente es considerado el padre de la criminalística, que definió a esta disciplina como el conjunto de conocimientos y técnicas destinadas a la investigación de los delitos y al descubrimiento del autor, quien comete el acto delictivo, ¿no? Esta debe apoyarse en la observación científica y en el análisis de indicios hallados en la escena del crimen. Manuel Osorio, por su parte, describe a la criminalística como la disciplina que estudia los medios para investigar el delito, que va a buscar descubrir al delincuente y aportar pruebas dentro del proceso penal. Juventino Motiel Sosa y Edmund Lockhart también van a concurrir en estas definiciones que tienen Hans Grosso y Manuel Osorio, y que podemos decir que en síntesis de todos estos autores más predominantes que se tiene, se resumen que la criminalística va a utilizar métodos científicos, es decir, más exactos, va a analizar indicios o evidencias que se van a encontrar en la escena del crimen, van a reconstruir los hechos para conocer cómo se ha realizado y que de esta manera podamos ayudar a identificar lo que son los autores y las víctimas que se van a tener en la escena y al hecho delictivo que se está cometiendo, ¿no? Y pues la criminalística va a ser un apoyo fundamental para la administración de la justicia penal. Ahora pasemos a lo que es la criminología. Tenemos que la criminología es una ciencia interdisciplinaria que estudia el delito, al delincuente, la víctima y el control social que se tiene, de esta manera buscando comprender o entender las causas de la conducta criminal y las formas de prevención que se tiene que tener a esta conducta criminal como tal, ¿no? Tenemos diversos autores como César Lombroso, que es considerado uno de los padres de la criminología positivista, que sostiene que la criminología va a estudiar al delincuente desde su punto de vista biológico y antropológico, es decir, los aspectos físicos que pueda tener la persona que delinque y también el contexto social en el cual esa persona se está desarrollando, para de esta manera conocer el motivo y las consecuencias que éste quiere conseguir mediante su hecho delictivo, ¿no? Luego tenemos a Luis Rodríguez Manzanera, que define la criminología como la ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales, ¿no? Aquello que lo aparta a la persona criminal para que ésta cometa este delito. Y también a Rafael Garófalo, que también, como mencionaba, define a la criminología como los anteriores autores, ¿no? El conocer a la persona, el por qué y el para qué está cometiendo este hecho delictivo. En conclusión, podemos tener de que la criminología va a estudiar las causas del delito, va a analizar al delincuente y a la víctima también, va a examinar el impacto social del crimen que se tiene en la sociedad, va a buscar prevenir la criminalidad. Esta criminología, pues la disciplina de la criminología se apoya con otras disciplinas como la sociología, la psicología, la antropología y el derecho penal como tal, ¿no? Como base de la criminología. Ahora pasemos a lo que es la diferencia, que es básicamente lo esencial en este trabajo, de qué es lo que le diferencia la criminalística de la criminología o viceversa, ¿no? Tenemos que entender que su diferencia va a estar en el objeto de estudio y la finalidad que van a tener estas disciplinas. Primero tengamos que la criminalística, resumamos, que se encarga de investigar el delito ya cometido mediante técnicas científicas y análisis de evidencias, es decir, de todo lo fáctico que se va a tener del crimen en esencia, ¿no?
cómo ocurrió el hecho, quién lo cometió, y de esta manera aportar pruebas para el proceso penal, para de esta manera solucionar aquellos procesos penales que involucren a la criminalística como tal. Esta va a trabajar con indicios, huellas, pericias y escenas del crimen en esencia, ¿no? En cambio, la criminología es más que todo estudiar las causas y las consecuencias del delito como fenómeno humano y social, que va a buscar comprender por qué la persona está delinquiendo, el cómo esta actitud criminológica va a influir en la sociedad y cuál es el papel de la víctima y mecanismos que pueden prevenir la criminalidad. Entonces, en puntos claves, ¿qué diferencia a la criminalística de la criminología? Es que la primera va a reconstruir y va a probar el delito. La segunda va a explicar y va a prevenir el delito. Pero ambas estas disciplinas tienen que complementarse dentro del sistema de justicia penal, que mediante que una va a aportar pruebas científicas y la otra va básicamente a brindar la comprensión integral del fenómeno criminológico, ¿no? Ahora pasará a mi compañero de igual manera a definir y también diferenciar ambas disciplinas. Bien, doctor, yo voy a hablar sobre el criterio de análisis que he escogido para diferenciar la criminología de la criminalística. He tomado 4 criterios. El primero es el objeto, el segundo el propósito y finalidad, luego la naturaleza metodológica y por último las ciencias auxiliares que respaldan estas. Antes de poder pasar con el objeto de estudio, cabe recalcar que la criminología pues tiene un enfoque social y causal, mientras la criminalística pues tiene un enfoque físico y probatorio. Dicho esto, pasaré al primer enfoque, que es el objeto de estudio. Respecto al objeto de estudio de la criminología, pues sabemos que estudia el delito como un fenómeno social e individual y bueno, se respalda en 4 ejes: el delito, el delincuente, la víctima y el control social. No le importa cómo se comete físicamente, sino la biografía del autor, su entorno y las fallas que pudieron haber en el sistema, ¿no? Respecto a la criminalística, debemos decir que se ocupa de un estudio más material, es sensible, significativo y su objeto es pues puramente tangible. Estudia la sangre, las huellas, los casquillos, cabellos, etcétera, ¿no? Respecto a mi segundo criterio, pues tomaré el propósito y finalidad. Para ello decir que la criminología pues tiene el fin último, prevenir el delito. Eso nos dice el maestro Rodríguez Manzanera. Y pues tiene una vocación más clínica, digamos, pues pretende prevenir y eso nos ayuda a diagnosticar por qué una persona delinque. En diferencia de la criminalística, pues su propósito y su finalidad pues es el descubrimiento y la explicación. Pretende pues estrictamente reconstruir las pruebas suficientes para darlas al juez, ¿no? Luego tenemos el tercer criterio, que es la naturaleza metodológica. Respecto a este criterio, la criminología pues se puede decir que es una ciencia empírica y también es interdisciplinaria, pues usa diferentes disciplinas para poder complementarse y se basa básicamente en la observación del comportamiento humano. Observamos diferentes perfiles psicológicos, analizamos estadísticas psicológicas, también estadísticas de criminalidad y también incluso encuestas de victimización. Respecto a la criminalística, podemos decir que es una ciencia fáctica y emplea un método científico estricto, ¿no? Ya que usa la observación, usa la hipótesis y también la experimentación pura. Esto se da pues en laboratorios, a través de químicos y eso es más exacto, como ya lo había mencionado. Por último, tenemos el tema de las ciencias auxiliares. Respecto a la criminología, pues las ciencias que le dan ese auxilio, ese soporte, pues son la sociología, la psicología, la psiquiatría, antropología. Eso es lo que nos dice el maestro Manzanera. Y también pues necesita entender la estructura de la sociedad. Por ende, la ciencia auxiliar sería la sociología. Y también necesitamos entender la mente del individuo y ahí entraría pues la psicología, eso a manera de ejemplo. Y la criminalística, por otro lado, también tiene ciencias que les dan ese respaldo, como son las ciencias naturales y las exactas, como la física, la química, la biología. Y esto se da pues a través de diferentes métodos. Por ejemplo, la trayectoria de la bala, ¿no? Eso lo vamos a hacer y a sacar de manera exacta gracias a la física. Bien, dicho esto, doctor, hemos concluido quizás con nuestra presentación. Eso sería todo.